Bueno, me da gusto verles a cada uno de ustedes aquí y los que están en línea. También me da gusto que están aquí con nosotros. Vamos a, sé que el hermano ahorita oró en una forma general por cosas. Ahorita quiero orar por lo que es esta reunión y después vemos en su palabra algunas cosas. Dios bendice, por favor, esta reunión. Bendice a cada uno que está aquí, a cada uno que está viendo, escuchando. Señor, ayúdame con el español y lo que es para esta noche. Ayúdame, Señor, con los pensamientos y las palabras que los pone, Señor, y nos bendice, entendiendo la verdad tuya. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos viendo algo que empezamos la semana pasada. Bueno, ya tenemos rato tocando el asunto de la adoración, pero la semana pasada empezamos con la adoración interno y que esa es la base de todo lo que hacemos en cuanto a la adoración. Y pues voy a volver a tocar tantito el asunto porque la adoración externa aprovecha poco en verdad. Y la adoración externa, y digo, aprovecha poco si no está el corazón en lo que hacemos. Y la adoración externa es todo lo que hacemos congregados aquí. Cantar, leer la Biblia, orar juntos aún. Pero todo eso, hermanos, es algo externa que si no hay una adoración personal, si no hay una oración propia, la oración aquí en la iglesia es externa, nada más. Es algo nomás de los que estoy haciendo un show. Si no oro en la casa, si no oro aparte, si no hay una relación con Dios, entonces todo eso es para nada. Y quiero seguir con esta idea en esta noche. Porque tal disposición de una adoración interna solo se encuentra en los piedosos. Ahora, decimos la semana pasada, y voy a estar repitiendo eso hasta que se queda la idea. Y la piedad es la actitud hacia Dios que indica que hace las cosas que agrada a Dios. O la piedad es una vida santa. La piedad es una vida que agrade a Dios. Eso es la piedad. Vamos a estar viendo y aumentando la idea ahí. Pero la piedad es lo que distingue entre quien sirve y adora verdaderamente a Dios y el que no. Quien teme a Dios y hace su voluntad, en Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, nos da la idea de los que hacen y los que en verdad adoran a Dios, es el que, como dice aquí, es temeroso de Dios y hace su voluntad. Que no el que dice con la boca, o el que aparece de vez en cuando, o el que carga una Biblia. Habla de la vida que llevamos. Los que no están regenerados son de la carne o no piensan en las cosas de Dios, o son enemigos de Dios, no quieren agradar a Dios, no pueden agradar a Dios, no se sujetan a la ley de Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios, no son de Cristo. Y es lo que vemos en Romanos 8, versos 5 a 9, es de donde viene todo lo que dije ahorita. En Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vemos aquí el contraste del que es de la carne, y es lo que ahorita mencioné. Y son aquellos que en verdad no pueden adorar a Dios. No pueden, realmente no quieren. Pero muchas veces se encuentran en una iglesia. Muchas veces se encuentran y a veces nos decimos, pues quién sabe por qué, ¿verdad? Pero a veces ahí están en la iglesia. Pero tal disposición de gracia hacia Dios, que es piedad, solo se encuentra en los que han participado de la gracia de Dios. Son del Espíritu, como dice aquí en Romanos 8 que leímos, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Son espirituales. Eso eres, si es cristiano. Nacidos del Espíritu, son del Espíritu. Por lo tanto, son espirituales. Es correcto decir que el cristiano es espiritual. Así debe de ser. A veces decimos, bueno, los cristianos que no sean carnales, sean espirituales. Bíblicamente hablando, hermanos, si eres cristiano, eres espiritual, no carnal. Por eso la exhortación de no seguir las cosas de la carne, sino del Espíritu. Pero son aquellos en quien mora el Espíritu de Dios, como dice, pues los que no tienen no son de Cristo, en los cuales gobierna la gracia de Dios, aunque no son todavía carnales, porque aquí estamos, todavía nosotros tenemos un cuerpo, todavía luchamos con la carne, los deseos carnales, todavía luchamos con estas cosas simplemente como la flojera o el coraje, o pensamientos malos, o fornicación, o cosas más pesadas. No importa lo que es, son deseos de la carne. Podemos ver eso en Gálatas, ¿verdad? Que habla de estas cosas. La lista es larga. Marcos capítulo 7. Hay otra lista. Hay muchas listas en la Biblia de las cosas carnales. Pero vamos a ir ahorita por la idea de lo que es el Espíritu y lo que hace el cristiano y el que en verdad adora a Dios. Sus conversaciones son espirituales, caminan y viven en el Espíritu. No es la carne, no es este mundo nada más. Yo sé que usted tiene un trabajo o usted está haciendo algunas cosas en este mundo y quiere hacerlo bien. Lo quiere hacer bien porque es cristiano, y aún lo que hay en este mundo, aunque mi trabajo es aquí en la iglesia, pero si quizás su trabajo, el hermano Ramón, refrigeradores, lavadores, hermano David, llaves, hermano Iván, llantas, hay muchos trabajos diferentes, ¿verdad? Y eso es en el mundo, pero hago lo que hago en el mundo por el Espíritu que mora en mí. Soy honesto en lo que hago. Los jóvenes que van a la escuela mantienen la idea cristiana y no están llevados por las cosas del mundo, ni actúan como el mundo actúa. Entonces caminan y viven en el Espíritu, porque son espirituales. Cada cristiano es un ser espiritual. Dios te dio vida. El Espíritu mora en usted. Aman y se fijan en las cosas del Espíritu. Las doctrinas espirituales son las doctrinas de la Biblia, hermanos. Yo sé que hay la ley moral. La ley moral, ponle que son los 10 mandamientos. Es el principio de eso. ¿Qué es la ley moral?
Pero hay mucho más, hermanos. Y sí, no debo de matar, no debo de mentir, no debo de codiciar, no debo de adulterar, debo de obedecer a mis padres, debo de honrar a Dios, debo de congregarme. Ahí son las cosas y la ley moral. Pero nuestra vida es mucho más que eso. Y lo que Dios nos ha bendecido, hermanos, como cristianos, en una manera espiritual. Y a veces por la lucha que tenemos con esta carne y la lucha que hay en este mundo, y ahorita por todo lo que hay de la pandemia, del semáforo, del gobierno, de elecciones, de queso, de aquello, de lo que hay en el mundo y la maldad que hay, es una lucha pensar en algo espiritual. ¿Por qué? Porque la lucha que tengo yo es algo carnal cada rato. Hay otra cosa, hay otra preocupación o otra tentación quizás. Y hace difícil que nosotros, y por eso lo importante de venir aquí a la iglesia y tratamos de hablar de otras cosas, cosas que en verdad animan, cosas eternas, cosas que en verdad duran, no como hoy en día que todo está, va y viene, pero cosas que en verdad son eternas y buenas que podemos, si quieres, puedes quedar pensando en aquellas cosas. O puede ser que el afán de este mundo te lleva, ¿verdad? Y ahorita hay mucho de eso. Y hay mucha preocupación de muchas cosas. O podemos mirar las cosas de Dios. He pensado, en los últimos días, la Biblia dice que será como en los días de Noé. En los días de Noé, la Biblia dice que los hombres pensaron en lo malo y solamente en lo malo. Digo, qué difícil fue para este hombre, Noé. Y Noé y 3 hijos y las mujeres de ellos. Y su esposa, 8 personas. Oye, hermanos, aunque es miércoles y vienen menos gente al templo y en miércoles que en domingo, pero somos más que 8. Y a veces que estamos aquí, hermanos, y estamos aquí para animarnos. Hasta les exhorto, les animo, no sé cuál, pues porque tenemos la tendencia de que, bueno, el pastor va a predicar algo de la Biblia. Y después que termine el pastor, vamos a hablar del WhatsApp, si en verdad es malo o bueno, que vamos a ir a ¿qué? Telegram o quién sabe qué. Porque WhatsApp, quién sabe. O del COVID, o de la política, o de lo que está haciendo. No, esperen. ¿Qué tal? Hasta pues son las 8:10 y a las 8:30 más o menos voy terminando y pues ya estamos libres de pensar lo que queremos. Me gustaría lavar el coco tuyo en esos 20 minutos que me quedan. Lavar el coco tuyo y el mío, y de tal manera que por un ratito no estamos pensando de nada de aquello. Pero vamos a mirar las cosas de Dios, cosas hermosas, cosas que Dios, de un Dios que nos ama y que nos cuida y vendrá por nosotros un día. Y estaremos con él un día. Y los que han muerto, sea por COVID o por otra cosa, están con el nuestro Dios, hermanos, están eternamente ahí y escaparon de este mundo. Pero hablamos así en situaciones, pero aquí estamos. Entonces, esas doctrinas espirituales, hermanos, son las cosas que, hermanos, bueno, ya tenemos desafortunadamente casi un año que no tenemos el instituto y ahí estamos mirando a ver cómo iniciar eso otra vez. Y el detalle es que a ver quién va a ir, porque los que estuvieron ahí hace un año, ahí están medio enfriados. Ya no es porque el trabajo, no es porque el tiempo, y no es que... Pero ahí en el instituto hablábamos de cosas, si quieres decir, sublimes. Si hablamos de cosas espirituales, no de cosas de este mundo.
Pero hablábamos de la redención que hay en Cristo, la obra del Espíritu Santo en convertir una alma a Cristo. Y podemos por un rato pensar de cosas mucho más allá que qué es lo que vamos a comer o qué de la pandemia o cosas así, que en verdad desanima. Pero esas cosas cuando vemos y en verdad la mera lucha que hay, y la lucha es espiritual, hermanos. Y podemos prepararnos para esa lucha, eso es algo hermoso. Y estamos aquí, hermanos, para adorar a nuestro Dios. Y por lo tanto, aquel que en verdad adora a Dios, le hace, y porque le gusta, ama y le llama la atención esas doctrinas espirituales, desea los dones espirituales, no estoy hablando de locuras, especialmente en aumentar los dones de gracia, así dicen, que es el fruto del Espíritu, como dice en Gálatas 5, 22 al 25, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, aunque parece que en estos días quieren hacer leyes en contra de estas cosas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque somos espirituales. Y adoramos a Dios, sí con la voz, sí con el canto, pero con el Espíritu. Y tiene que empezar con el Espíritu, no con el canto. Es que uno canta porque el canto está en su corazón de antemano, porque se goza en el Señor. Y la música que hay, que haya instrumentos que cubre toda la plataforma, o estamos cantando aquí a capelo, que no más con la voz, pero hermanos, la Biblia habla de esta adoración externa porque viene del Espíritu adentro. Y por lo tanto, levantamos la voz y cada quien cantando y como podemos, y decimos que ninguno tiene una voz tan, pero el ruido que hacemos es algo gozoso porque viene del corazón, del espíritu, del alma de un cristiano. Comprenden de los dones de gracia y y espirituales. Primero los Corintios 2:10. Primero los Corintios 2:10. Ahí estamos cerca y vimos en Gálatas poco antes es primero los Corintios. Pero Dios, verso 10, capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Eso es muy obvio. Yo no sé qué hay en usted, pero usted sí. El Espíritu suyo escudriña. Ahí, pues a veces ni sabemos muy bien cómo expresarnos, pero el Espíritu, tú te sientes, no sé cómo me siento, a veces me dicen, pero me siento medio, y no me pueden decir, pero medio, ¿verdad? Pero dice así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Somos espirituales y el que va a adorar a Dios, le va a adorar en espíritu y en verdad. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque eso es locura, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y es por el espíritu. La gente lee en la Biblia y dicen, ¿y luego y qué? Hace una persona luchando el otro día con soy cristiano, no soy cristiano, no sé qué, no debo de sentir algo, no siento nada. Y dije, bueno, ponte a leer los salmos. A ver si te sientes algo. Porque le dije, fe no se siente la fe. La fe es que crees o no crees. Es la fe. No se sienta nada. Pero
La evidencia de la fe que tiene en Cristo es el gozo en el Espíritu. Y el gozo en el Espíritu no es, aquí en el templo estamos medio mareados o quién sabe qué. No, eso no es gozo en el Espíritu. Gozo en el Espíritu, hermanos, es que leen ese libro que es espiritual, que es la palabra de Dios, leen los salmos y a ver si se gozo o no. Leen la palabra de Dios, sea en los salmos o en otro lugar, a ver si se gozo o no. Y si empieza a gozarse porque está leyendo, y dije a aquella persona de los salmos porque me parece que no es difícil gozarme en los salmos. Dije, si quieres ver, a ver, si lee los salmos y leyendo los salmos es como que, pues, hay que tarea, ¿no? Digo, lee un salmo diario o dos. Y luego dice, ay, no, Salmo 119, ¿qué tan largo es? ¿Quiere que lea todo eso en un día? ¿Esa es la actitud cuando llegas? O abres la Biblia, empieza a leer y dice, ¿qué palabra es eso? ¿Qué verdad me está exhibiendo aquí? ¿Qué cosas hermosas estoy viendo acá? Ahora, el único que hace eso es el que tiene el Espíritu de Dios. Porque está viendo por el Espíritu tales verdades. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, como por su buena voluntad. Es que el Espíritu de Dios opera en nosotros, mora en nosotros, y es el Espíritu que nos lleva a la santidad espiritualmente, que a fin toca la carne. Y por eso el cristiano es de otra disposición, es de otro modo. Por eso a veces el cristiano cae mal al mundo, y por eso el cristiano a veces tiene una lucha en el mundo, porque quiere amigos en el mundo, pero no quieren al cristiano. Y el cristiano quiere acomodarse en el mundo, pero no está feliz por el espíritu que lleva. ¿Verdad? Pues hay muchos en el mundo y en mi trabajo, en la escuela, y pues uno quiere tener amigos, sea en el trabajo o en la escuela, pero esos son gente que no tienen el Espíritu de Dios. Y yo quiero acoplarme con ellos, yo quiero hablar como ellos, yo quiero entrar en las pláticas con ellos, pero no me agrada a mí. Porque no agrada el Espíritu que mora en mí, que me ha redimido. Y luego hasta tal cristiano a lo mejor se aparta de la palabra y no lee la Biblia por un rato. Y luego por algo, empieza a leer y da cuenta qué tan hermoso es eso. Y qué tan engañado he sido en el mundo. Y ahora empieza la alabanza interna o la adoración interna. Y eso es cuando hay paz. El señor Juan Gil, espero que pueda leer, puse un párrafo que pues dijo él en cuanto a estas cosas. Dice, la disposición de sus almas, de tales cristianos, es hacia Dios y su servicio. Le han comprendido, pero desean aprender más y siguen por los medios que Dios provee y emplean sus pensamientos en él. Y piensa en su nombre, su naturaleza, perfecciones, misericordias, como les ha mostrado en Cristo, y han fijado sus afecciones en Él o en Cristo. Le aman cordial y sinceramente, le desean y siempre honran su nombre, suspiran más comunión con Él
y la manifestación de su amor tienen ejercitados sus sentidos espirituales en Él y le miran con los ojos de su entendimiento, su hermosura, su poder, su gloria en su santuario. Oyen su evangelio con placer, tienen tiene un sonido hermoso para ellos. Distingan su voz entre otros impostores. Han gustado la benignidad del Señor, su palabra, sus doctrinas, sus frutos y la bendición de su gracia. Es dulce para ellos, son cosas sabrosas a sus almas. Tratan a Cristo, la palabra de vida, y se sientan el poder del Evangelio en ellos, haciendo su obra eficazmente a través de la demostración del Espíritu. Es que, hermanos, leer algo así, leerlo en voz alta, lo leí varias veces para hacer los menos errores posible, pero es algo que tiene que leer y leer, porque en verdad el gozo y la alabanza de un cristiano empieza dentro. Son verdaderamente la gente de Dios, como dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si hablamos de la evangelización personal, aquí dice que anuncia las virtudes de aquel que os amó. Eso es lo que, hermanos, tenemos que llenar nuestra mente de tales doctrinas de la gracia, de tales doctrinas espirituales, para anunciar las virtudes de Cristo. Las virtudes de Cristo no es que te va a dar más dinero y más casas y más carros en este mundo. Las virtudes de Cristo es que redimió su alma y ya tienes paz con Dios, ya hay perdón de pecados, ya puede llamarte hijo de Dios. Esas son las cosas y virtudes que hay en Cristo y en la vida que tenemos. Hermanos, el mundo ya tragó la pastilla muy amarga de las cosas de este mundo nada más. Y hermanos, hay placer aún en el pecado, pero es por un momento, no dura. Todos se despiertan, todos ahora tienen que volver a la vida aquí en este mundo, porque el placer que tiene es una fantasía que no dura. Y lo que tiene el cristiano, hermanos, es eterno. Y cuando empieza a contemplar aquellas cosas, ahora empieza la adoración interna dentro de usted. Por eso el mundo hace lo que hace y trata de desanimar a la gente con todo eso de la salud, la economía, hermanos, la política y todo eso. ¿Y qué me van a dar? ¿Una despensa? ¿Y cuánto me dura la despensa? ¿Verdad? Aunque llevamos despensas y llevamos a veces despensas de la iglesia y pone que es una despensa muy buena. Y a veces hasta me dijeron, ¿todo eso se queda conmigo? Pues, mi hermano Félix y yo dije, pues, sí. Hasta nos da cierta pena que no hay más. Pero eso dura, ¿qué? ¿Una semana? ¿2? Aunque fuera muy buena la despensa, pero ¿qué tanto dura? No dura. Todo lo que hay en el mundo, todo el placer que buscan, todo quieren más y más y más y más. ¿Para qué? Ya tienen tanto que no pueden. Ya las casas que tienen ahí están arrumbadas porque no pueden ir, porque no tengo tiempo. ¿De qué te sirve? ¿Te calma la conciencia? ¿Te ayuda a tranquilizarse sabiendo que tienes alguna cosa en alguna parte? No, eso no tranquiliza a nadie. Y si lo hace en un momento nada más. Nada más. No dura. La gente busca la droga o el alcohol. O buscan la relación sexual entre gente y
¿Y qué? Entonces no satisface. Es todo lo que tiene. Pero cuando entra esa adoración, cuando entra y entiende lo que hay, lo que en verdad hay en Cristo. Hermanos, si tiene el Espíritu de Dios, tenemos que adorarle en espíritu, en verdad, por estas cosas espirituales que Dios nos ha dado. Porque la riqueza, los bienes que tenemos en este mundo son pasajeras. Son pasajeras. No pone la mirada en aquellas cosas. Aunque das gracias a Dios por quién sabe qué cosa que acabas de comprar y ahora mira y gracias a Dios. Y debe de darle gracias a Dios, pero eso no dura. Y el mismo gusto no dura en usted. Si ahorita compraste una casa, la casa de tus sueños, y ahora está cambiando y cambiaste y ahora va a pasar, o anoche fue la primera noche en la casa de tus sueños. La misma actitud suya va a cambiar. Aunque diste gracias a Dios por la casa de tus sueños. Y qué bueno, porque pues sí, viene de Dios, pero es pasajero. Ese gusto se te va. No va a quedar. Ya bien sabe. Aunque nos quedamos, que si no estás viviendo en la casa de tus sueños, ahí está en tus sueños aquella casa. Pero aquella casa no va a dar lo que usted espera. Es que todo aquí es pasajero. Pero si podemos ver, hermanos, hasta la alabanza nuestra en la iglesia, hermanos, si por la hora brinco al último, pero 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la vida venidera. Y la venidera, pues. Es porque, hermanos, esa alabanza que podemos tener y podemos cantar y entrar gozosamente en cantos o leyendo la Biblia y todo eso, reunidos aquí, cuando nos vamos de aquí, ¿qué pasa con ese gozo? Va a la memoria. Y a lo mejor quiero revivir en mi mente y revivo la reunión tan hermosa que fue. Pero ya pasó a la memoria. Ya es algo externo. Y se quitó. Ya me fui. Ya estoy en mi casa. Y mañana no nos congregamos. Mañana es jueves, viernes tampoco, sábado tampoco. Hasta domingo. Y para que la reunión externa que estamos haciendo, que no es malo, que es bueno y seguimos porque debemos, pero si es todo lo que usted tiene de miércoles a domingo otra vez, por eso vienes tan desinflado en domingo, ¿verdad? Es como una llanta que tiene una fuga. Ya es como que ya saliste de aquí y echaron para que dure, echaron unos 70 kilos, libras, de presión, así, y sales, pero hay una... Es como, los cristianos son como los adornos navideños que se inflan. Ahí está Santa Claus medio, ¿verdad? En el techo de la casa, pues tiene una fuga. Y hay muchos cristianos porque viven de la adoración externa a la externa y no tienen nada interna y por lo tanto poco aprovechan. Y de miércoles a domingo otra vez llegan desinflados como Santa Claus en el techo de aquella casa. Porque no tienen ese gozo, esa piedad, esos dones de la gracia en su alma. Ve, hermanos, por eso exhortamos al cristiano, lee la Biblia y ahí dice, bueno, ¿qué dice el horario en la iglesia o en
la página. Ay, no, estoy atrasado, hay que leer más de la Biblia, hay que alcanzar. Pues alcanza, pero ponga atención en lo que está leyendo. O es simplemente algo externo y no te agrada a ti, ni a Dios, ni ayuda a nadie. Pero si lee la palabra por lo que es, y espiritualmente se goza en lo que ve, porque Dios te habla en espíritu, ahora eso sí dura. Ya estoy en mi casa y me fui del templo, ahorita nos despedimos y me fui, pero ahí en la mañana me levanto y leo la Biblia y otra vez ahí estoy con los 60, 70 libras de presión otra vez. Si aguanta mi ilustración. Porque no es lo externo nada más. Siento que la iglesia últimamente ha ido por ese lado de lo externo. El show que podemos poner aquí, hay que tener más guitarras, hay que tener más música, hay que tener más gente más profesional para la alabanza. El problema de la alabanza interna no tiene. Y por eso muchos tienen la música como, ya no pueden vivir sin la música. Cuidado cómo hablas, o mejor escuchas como tú mismo hablas. Porque si no puedes vivir sin la música ya se hizo tu Dios. Aunque sea música cristiana. Si apaga la música y apaga el ánimo, en la música ya es tu Dios. Tú mires, yo no te veo. Ya te levantas en la mañana y pones la música, hay que tener música, ahí está el ánimo. Ay, estoy alabando a Cristo porque ahí está la música. Pero por algo apaga la música y ya empieza a caminar medio rinco porque se fue el ánimo. El ánimo debe de ser por el Espíritu que mora en usted. O no hay una adoración correcta, aunque haya mucha música. Oremos. Dios, ayúdanos a adorarte, ayúdanos en lo interno, ayúdanos a santificarnos, ayúdanos a andar en los pasos de Cristo. Ayúdanos a apartarnos de este mundo y todo lo que hay, para mirar y en verdad gozarnos en el Espíritu tuyo, en las verdades eternas, no en las cosas pasajeras aquí. Dios, perdónanos por mirar tanto al mundo, no gozarnos en las verdades eternas tuyas, espirituales. En tu nombre se lo pedimos. Amén.